les hice en el Telegram, el 50 y pico por ciento no recordó que se llamaba longuísimo, el longuísimo de la cabeza. ¿Sí? No es un músculo sencillo de identificar, tampoco es ese que se está empezando a borrar de negro. No es fácil de identificar, no solamente no es fácil de identificar en esta imagen, sino que no es fácil de identificar tampoco en el preparado. Hay algunas cositas que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas es que es una porción del músculo longuísimo, o sea que el músculo longuísimo tiene tres porciones. Esto es a modo de repaso, ¿sí? Tenemos esta que estoy marcando acá, que sería la del cuello. Perdón, esta sería la del cuello, que si nos acercamos ven cómo llega a algunas vértebras cervicales. En cambio, el de la cabeza precisamente va en dirección a la cabeza, específicamente a un hueso que se llama temporal y específicamente a su accidente que se llama apófisis mastoides. ¿Sí? Y después tenemos la porción torácica, que es mucho más inferior y que se suele confundir con una región, con la parte lumbar del iliocostal. Pero volviendo a esta parte que estamos queriendo describir, que se llama músculo longuísimo de la cabeza, antiguamente se le daba el nombre de complexo menor, músculo complexo menor. ¿Sí? Es una banda, como se ve acá, es una banda estrecha, que es plana y que es característica de este músculo y eso lo hace bastante complicado a la hora de identificarlo. Lo que nosotros vamos a hacer primero entonces va a ser ver su origen. En principio vamos a ver los planos, ¿sí? Vamos a ver que a la derecha tenemos el músculo más superficial, que es el trapecio, lo sacamos y nos damos cuenta que hay tres músculos que solamente por las fibras y por la dirección de sus fibras podemos identificarlo. Este músculo es el esplenio, que va en dirección a la apófisis mastoides. Este músculo es el esternocleidomastoideo, que no es necesario saberlo para locomotor, pero sí es importante identificarlo, saber de su existencia, que también va a la apófisis mastoides, pero desde superficial, y más profundamente, y que no va a la apófisis mastoides, va a ser el semiespinoso. Este semiespinoso es el que nosotros clásicamente denominábamos músculo complexo mayor. Entonces, a este se llamaba complexo menor y a este se llamaba complexo mayor. Estos dos músculos están prácticamente al mismo nivel, tanto que si yo saco estos dos músculos, o sea, saco el esternocleidomastoideo, saco el esplenio, ¿sí?, de la cabeza, veo recién este músculo que sería el longuísimo, o porción longuísima, o porción de la cabeza del longuísimo, ¿sí?, el longuísimo de la cabeza. O dicho de otra forma, complexo menor. Esa es una característica para identificarlo. La otra característica que es mucho más complicada es ver las apófisis en donde se inserta. Si nosotros vamos al origen de este músculo, que es el longuísimo, vamos a darnos cuenta que se asocia a diferentes apófisis transversas de las vértebras. No solamente de las últimas vértebras cervicales, que se suele decir que son las apófisis transversas de las tres primeras torácicas, de estas tres que están acá, sino que también de las 5 o 4 últimas cervicales. El problema es que acá depende del autor. Por ejemplo, en este programa en particular está tomando las 4 primeras torácicas. Puede extenderse inclusive hasta la octava vértebra torácica. Inclusive hay variaciones de este músculo, que no es un músculo, vuelvo a repetir, el más importante, pero sí nos ayuda a orientarnos, que puede llegar a insertarse o al atlas o directamente al occipital, ¿sí? Un fascículo hacia el occipital o hacia el atlas. O inclusive puede compartir, porque están casi al mismo nivel, una pequeña unión con el semiespinoso o antiguamente llamado complexo mayor. ¿Sí? Esa sería entonces la forma. Volvemos entonces a la imagen, nos damos cuenta que tenemos este músculo que es superficial y que cubre gran parte o la parte más superior del longuísimo de la cabeza, o sea, este músculo que va a ir a la apófisis mastoides también, a una aclaración. Muchos libros hablan de que va a la apófisis mastoides, otros aclaran que es el borde posterior de la apófisis mastoides e inclusive otros textos, otros autores pueden llegar a decir que es el vértice de la apófisis mastoides. En cambio, el semiespinoso, que es el músculo que vemos acá, no va a la apófisis mastoides. Y sí los dos músculos que habíamos sacado previamente, el esternocleidomastoideo, que es el más superficial, y el esplenio de la cabeza, que es el que recubre la apófisis mastoides lateralmente, ¿sí? Entonces, ahora sí, volviendo acá, damos cuenta que este músculo viene desde posterior, tiene fibras divergentes, me refiero a divergentes, a fibras que van en este sentido. Esas fibras divergentes son propias del esplenio de la cabeza. El semiespinoso tiene de la cabeza tiene fibras bien verticales y están en el mismo plano del longuísimo, que es este músculo, que es el longuísimo
de la cabeza. Ligeramente inferior, y con este sí que no se preocupen, no les van a preguntar cuál es cuál, vamos a encontrar al longuísimo del cuello, ¿sí? Mucho más difícil. Al longuísimo del cuello antes también se le cambió el nombre, que se le decía que es este músculo que está acá. Ese longuísimo del cuello antiguamente se le llamaba músculo cervical transverso. ¿Sí? Es un músculo que se dejó de denominar así. Nada, se les digo el nombre por si llegan a leer libros como el Testut o el Grey antiguo, donde pueden llegar a describir y se van a dar cuenta que no hay ningún longuísimo cervical, sino que se le llamaba músculo cervical transverso. Y una aclaración que no hice, al longuísimo completo, antiguamente también se le cambió el nombre, actualmente se le dice longuísimo, ¿sí? Que es una porción, es la porción media del erector de la columna. A este longuísimo se le llamaba músculo dorsal largo, ¿sí? Parecido al dorsal ancho, pero no, este era dorsal largo. Todo este músculo se denominaba dorsal largo. La parte más inferior se le decía longuísimo torácico, así siempre fue así. Después tenemos el músculo cervical transverso y después teníamos el que estamos marcando ahora, que sería el complexo menor. Esa sería la nomenclatura antigua. Ahora simplemente se le dice longuísimo torácico, longuísimo del cuello. Quizás en algún texto pueden llegar a encontrar como longuísimo cervical o de la región cervical, y el longuísimo de la cabeza, ¿sí? Recuerden siempre que la diferencia entre el cervical y el del cuello es que uno va a ir a las apófisis transversas de las cervicales, en cambio el de la cabeza va a ir directamente al vértice o borde posterior de la apófisis mastoides. Espero que de esta forma entonces, vamos a volver acá, vemos. Estos músculos son del cuello, algunos no los hemos nombrado, no los vamos a nombrar ahora porque nos vamos a alargar demasiado, pero entonces este sería el longuísimo del cuello, perdón, de la cabeza, siguiente es el longuísimo del cuello, semiespinoso, esplenio y hacia superficial del esplenio de la cabeza, y hacia anterior el esternocleidomastoideo. Sí, de esa forma entonces estamos seguros que este sería el músculo longuísimo de la cabeza.